Continuamos con el programa esta noche, un programa especial dedicado justamente a la inclusión, dedicado a identificar capacidades en nuestra población donde por una razón u otra hay mujeres y hombres que tienen alguna discapacidad, pero que tienen un gran aporte a la comunidad, al país. He estado mirando, ingeniera Mónica, algunos datos publicados el 4 de noviembre, justamente ayer, por el CONADIS. Y ellos se refieren primero al Censo Nacional del 2017, donde se hablaba de 3.209.261 personas con discapacidad, considerando que era el 9,5% de la población nacional. Y dentro de esta información señalan que hasta el 31 de octubre del 2020 se han registrado 567 organizaciones, de las cuales a Lima Metropolitana corresponden 218. Y al referirse a Lima, hemos estado revisando información y encontramos que el 2 de noviembre, o sea, hace 2 días, publicaron la ordenanza 2273, que promueve la accesibilidad universal y fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en Lima Metropolitana. ¿Es suficiente, digamos, el seguir dando normas o es el tema del cumplimiento? ¿Cómo estamos en la lectura ya, digamos, de la discapacidad en general en el país? Y bueno, nosotros como país somos un país que tenemos las mejores normas, somos el más rico en temas de discapacidad. Hemos ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hemos sido uno de los primeros países. En realidad, en normativa, la tenemos. Lo que falta es el cumplimiento de esta norma, ¿no? Nuestra ley, que es la ley 29973, la Ley General de la Persona con Discapacidad, que justamente en estos días está siendo o queriendo ser derogada por el Congreso, porque están proponiendo una nueva ley, la cual en realidad ha sido analizada por muchas organizaciones, muchos especialistas en el tema, y bueno, no es trascendente los cambios que quieren realizar, no como para cambiar a la ley, porque nosotros con esta ley tenemos 15 leyes más aprobadas, tanto lo que es la lengua de señas, temas de accesibilidad, temas de empleo, tenemos en diferentes tipos de poblaciones que han logrado que a través de la 29973 surjan otras leyes enmarcadas, digamos, por el tipo de discapacidad. Todas estas leyes se vendrían abajo, sería un retraso. En realidad usted sabe que nuestra ley surgió como una iniciativa legislativa de las organizaciones, que estábamos todas organizadas en el 2009, conjuntamente con el doctor Javier Descanseco, organizaciones de todo el país, también organizaciones civiles que se unieron a nosotros y lo convertimos en ley. Y esta ley recoge mucho sobre los mandatos de la convención, ¿no? Entonces no es una ley improvisada y ha durado mucho tiempo para su aprobación, a pesar de las incidencias, las luchas, las salidas a la calle, porque hemos hecho esa incidencia de salir, de protestar, marchas multitudinarias de personas con discapacidad y sin discapacidad que se unieron a nosotros, ¿no? Entonces, nuestra ley es muy rica, si bien es cierto, hay ciertas modificaciones que se tienen que realizar posiblemente, pero que no son trascendentales como para cambiarla, aparte que nos traería abajo lo avanzado y estaríamos pues sin normas, sin ley durante mucho tiempo, porque como le digo, el proceso de la ley, la nueva ley sale en el 2012, el reglamento se aprueba en el 2014 y estamos en el 2020 y muchos de esos artículos aún no se cumplen, ¿no? El tema de las cuotas de empleo, el tema de la accesibilidad, que solamente nos hemos supeditado, al menos digamos los gobiernos regionales y locales, a hacer rampas y mal hechas encima, y que no es solo la accesibilidad el tema de hacer rampas. Tenemos que enfocarnos en el diseño universal, que sean para todos, es decir,
sean utilizadas por las personas con discapacidad, sean utilizadas por adultos mayores, por niños, por mujeres embarazadas, ¿no? O sea, en realidad tampoco nuestra norma no está siendo solo mirada a nuestra población, sino es un enfoque universal, un diseño universal, que toda la población tiene derecho a participar. Entonces, el gran problema ahorita de nuestra, digamos, la normativa no es la propia norma, sino el cumplimiento de esa norma, ¿no? Cómo las instancias de esta ley, que contiene diferentes sectores, cómo cada uno cumple o no, para que las personas con discapacidad realmente puedan integrarse, puedan participar, porque hablamos de una inclusión que hasta el momento no es verdadera, ¿no? No estamos incluyendo, o sea, no participan las personas con discapacidad. Y como habrán visto, a Ronald y al grupo que él tiene, al igual como otras asociaciones con discapacidad auditiva y otras con discapacidad visual, intelectual, física, ¿no? Mental, son profesionales, son técnicos, son empresarios, ¿no? Están buscando también su propio desarrollo, o sea, no es una población que sea una carga para el Estado, sino que no hay oportunidades para que realmente puedan desarrollar esas capacidades y ser parte de esta sociedad como lo son todos, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, realmente el cumplimiento y que en todo se mire como un tema transversal, donde la persona con discapacidad pueda desarrollarse en todos los ámbitos. Ajá. Digamos, una curiosidad en cuanto al tema de la inclusión en la educación. Porque recuerdo que la ley establece una responsabilidad en todos los niveles. ¿Se está dando de alguna forma? ¿Algunas universidades lo están cumpliendo? ¿Tienes información al respecto? Bueno, sí hay. Ahorita, por ejemplo, dentro de varias universidades ya se están dando cursos, diplomados, sobre temas de discapacidad, ¿no? Hay muchas tesis. Bueno, cuando trabajaba en CONADIS, iban muchos estudiantes, les encantaba mucho el tema y lo estaban aplicando. Pero todavía el gran problema, digamos, es en educación, ¿no? Hablamos de una educación inclusiva que aún está mal dada, nos faltan las herramientas como son, primero, la capacitación a los profesores en el tema de discapacidad, luego las herramientas, adaptarlas, ¿no? Ahorita con este tema de Aprendo en Casa, por ejemplo, a un inicio no ha sido inclusiva, bueno, es más, hasta ahora totalmente no lo es, a pesar que hay muchas observaciones por muchos, sobre todo por la Defensoría del Pueblo, y que se han tratado de adecuar, pero la idea es de que realmente esta educación que se habla desde ya muchos años de la educación inclusiva, se dé y llegue a todos los niños y niñas con discapacidad. Pero en las universidades, hay muchas universidades que están avanzando, que se están dando la oportunidad dentro de las evaluaciones, por ejemplo, para el ingreso a los exámenes de admisión. Hay una evaluación de un grupo de personas con discapacidad, digamos, aparte del examen general, en el cual participan a ellos, poder de una forma, digamos, preferencial, poder participar, y aparte también de la, digamos, de la convocatoria general. Y muchos de ellos adecúan, ¿no? A sus aulas, si son en segundo o tercer piso para personas con discapacidad física, las adecúan para que sean desarrolladas en el primer piso, ¿no? Aquellas universidades, digamos, antiguas que no tienen la accesibilidad. Pero sí se está hablando, y por parte de la academia está haciendo también cursos, ¿no? Y están invitando también para que nosotros podamos participar en dar temas de discapacidad. Y así también, bueno, digamos que como hay un desconocimiento también dentro de la sociedad en general sobre el tema de discapacidad, entonces lo que nosotros buscamos es siempre concientizar, ¿no? A través de estos temas, de los espacios que nos dan. Entonces, sí, tenemos la oportunidad de, al menos en estos meses, de poder
haber dado algunas charlas y concientizar en general. Sobre todo pensamos que tenemos que trabajar, como lo hace la Asociación de Sordos, con niños y niñas, para ir cambiando esa mentalidad y que crezcan pues realmente viéndonos como somos, personas con alguna discapacidad, pero que tengamos que interactuar, ¿no? Y que conozcan cuáles son nuestras deficiencias, pero sin excluirnos, ¿no? Pero sí hay avances, digamos, por parte de la sociedad de mirar el tema de discapacidad. Dos puntos ahí importantes, ¿verdad? Que uno es que la ley, o sea, sería retroceder, querer derogar una ley que existe y que ha costado. Me consta, de alguna manera hemos sido parte de la difusión, de alguna manera en alguna marcha hemos estado acompañando, porque creemos que la inclusión no es teoría. O sea, si los seres humanos tenemos que practicar el valor de la persona, es justamente reconociendo y logrando la inclusión de todos. Como bien ha señalado, no solamente se refiere al que tiene alguna discapacidad, también a la tercera edad, al adulto mayor, también se refiere a las madres embarazadas. O sea, eso es verdad. Hay que pensar en la persona, primero. De manera que seguramente tendrán que repensar y los congresistas tendrán que leer un poquito más y habrá que hacer un poco más de difusión para que se entienda que se pueden hacer ajustes como a toda norma. Ninguna norma, ni siquiera la constitución política es realmente infalible, o sea, sí se puede modificar, solo que hay que cumplir procedimientos. De manera que cumplir, difundir lo que existe para el cumplimiento es importante. Lo que usted acaba de comentar me parece importante, porque hace 3 o 4 años atrás no podíamos dar cuenta del interés que había en las universidades, o sea, era muy poco. Creo que el trabajo que han hecho, incluyendo aquel trabajo que usted lideró con Soy Capaz, que fue un trabajo interesante de articular entre la empresa y el empleo, la cual reconocemos todos, ¿no? Entonces, creo que habría que avanzar más bien en la difusión, y sí es verdad, el darle importancia desde la infancia. Eso sí lo tengo claro, que por ahí vamos a generar una cultura con, digamos, con responsabilidad, donde no recuerdo bien quién es, pero usted también es una de las personas que ha dicho más de una vez, tener discapacidad no es incapacidad. Tener discapacidad es más capacidad, lo dijimos nosotros en el programa, porque nos han demostrado así. Entonces, generar esa cultura en la mente de los niños, como que está haciendo el ingeniero Ronald con la academia, me parece sumamente importante. De manera que veamos cómo, desde aquí, desde nuestro espacio, que, bueno, ahora tenemos una incidencia no solamente en una región, sino en todo el país, cómo podemos ir realmente haciendo incidencia con la norma, porque claro, hay un porcentaje que las empresas deben ocupar a personas con discapacidad. No recuerdo exactamente el porcentaje, no sé si me traes a la memoria. ¿En tema del empleo? Perdón, no lo escuché muy bien. En el tema del empleo, sí. Sí, en el tema del empleo, el 5% en el sector público y el 3% en el sector privado, a empresas que tengan más de 50 trabajadores, ¿no? Si bien es cierto, dentro de las normas se puso una cuota, porque antes el sector público no tenía, perdón, privado no tenía la cuota, pero lamentablemente usted sabe que si no hay un tema de fiscalización y sanción, porque ahora ya, por ejemplo, en el caso del CONADIS es un ente sancionador que tiene que realizar esa labor, no se cumple, ¿no? Entonces, la norma, la ley 29973, se le agregó ese cumplimiento bajo un tema de sanción, ¿no? Entonces, en el sector privado es una FIL con el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver ese cumplimiento de la cuota, y en el sector público, bueno, es servir con CONADIS, ¿no? Nosotros, bueno, tratamos siempre, dentro del marco de nuestras funciones que teníamos, era de ver cómo damos solución, ¿no? ¿Qué herramientas podíamos nosotros trabajar para abrir otros ámbitos, otros campos, porque sí, bien, también sabemos que nuestra población con discapacidad, por lo mismo que no ha tenido las mismas oportunidades que los demás,
pues muchos no han estudiado o no han terminado sus estudios ni primarios ni secundarios y muchos no tienen una carrera, ¿no? Pero tienen capacidades y a través de eso tenemos que ver otras alternativas. Entonces el modelo Soy Capaz trataba de promover esa inserción laboral en el ámbito público, privado y también, como decíamos, de emprendimientos, que ellos mismos generen sus puestos de trabajo, ¿no? Y a los sectores, tanto público como privado, darles esa exigencia, pero al mismo tiempo de exigirles, se le daba la asistencia técnica como trabajar o incluir a la persona con discapacidad. Entonces, le ayudábamos a hacer el mapeo de puestos, a hacer las charlas de concientización, a hacer lo que llamamos los ajustes razonables, o sea, según el tipo de discapacidad, cómo adaptar los espacios o el tema de la comunicación o de la información para que una persona con discapacidad pueda trabajar, ¿no? Porque mayormente la traba es, tiene discapacidad, entonces no puede hacer esto, no puede trabajar, no puede desarrollar. Pensamos así. Entonces, nuestro trabajo era cambiar esa mentalidad, esos paradigmas y darles más bien las soluciones a lo que ellos creían que no podíamos hacer, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad visual muchas veces no les dan un trabajo porque dicen, no puede manejar una computadora, no ve, y ahora existe el JAWS, software, hardware, que ayuda mucho a que la persona con discapacidad visual interactúe con una computadora. Se llama JAWS, un software que le colocan a la computadora y la computadora le habla lo que uno escribe o lo que le han escrito. Entonces, esa barrera, digamos, para ellos desaparece, ¿no? Y pueden trabajar, muchas personas con discapacidad visual también son ingenieros, economistas, técnicos, entonces esa oportunidad que se les negaba por ese desconocimiento de pensar que no podían realizar un trabajo, pues nosotros logramos romper y casi hasta el 2019 que estuve en el CONADIS, incluimos a más de 4.000 personas con discapacidad en diferentes sectores, y que muchos permanecen, o sea, las empresas a veces ya lo hacían por, como dicen, cumplimiento, porque no les pongan la acción, pero ya tenían a la persona trabajando y veía que realmente muchos de ellos, de que las personas con discapacidad les producían, ¿no? Y que más bien, como usted bien dijo hace un momento, ver esas capacidades distintas que se desarrollan, porque justamente a la falta de una capacidad o de una deficiencia física, intelectual, mental, o visual, auditiva, se desarrollan otros sentidos. Entonces, ese trabajar con ellos y que se den cuenta de que no era negativo, digamos, y que se podía aprovechar. Entonces hay muchas empresas que incluyeron a uno y lograron tener 40, 80 personas con discapacidad en diferentes rubros, pero fue una labor que prácticamente se fue conjuntamente con ellos, ¿no? Paso a paso hasta que fueran borrándose esos paradigmas, esos temores, muchas veces infundados por desconocimiento, estereotipos que, bueno, también vienen de muchos años, y que también se den cuenta que somos personas y que igual que todos, pues necesitamos estudiar, trabajar, participar en la sociedad, ¿no? Igual, que no nos vean tampoco distintos, diferentes, como si fuéramos seres raros, sino personas. Entonces, ese estar metiendo en la cabeza de las personas que soy una persona, que soy igual que tú, pero que tengo una discapacidad, que posiblemente por esa discapacidad me va a costar el doble y a veces hasta el triple de poder lograr mis objetivos, pero lo voy a hacer, pero lo que quiero es que me des esa oportunidad. Por eso el modelo se llamaba Soy Capaz, ¿no? Porque no me mires mi discapacidad, sino mírame de lo que soy capaz, siempre lo decíamos, y bueno, como que ya pues les pegaba y decía, ya, voy a probar con uno, me decían así, todos. Al final vieron que su producción aumentaba, que eran gente que había menos rotación,
que también se volvieron empresas inclusivas, que participaron, muchas de ellas los llamamos para que ellos den sus experiencias, cómo empezaron, y realizan otras actividades también dentro de responsabilidad social con estos grupos, y en sí han tenido digamos, un desarrollo y enmarcados como empresas que realmente sí se ven los resultados. O sea, no solo lo decíamos nosotros, sino en las empresas se ve, y las personas también con discapacidad pues se han empoderado, han desarrollado sus capacidades, tienen oportunidad también de capacitarse, de involucrarse dentro de la misma empresa, entonces se hacen muy de ellos, ¿no? Lamentablemente lo de la pandemia pues ha perjudicado, porque si bien es cierto también mucha gente han sacado, digamos, de los trabajos. Por otro lado, bueno, nos ven como una población en riesgo, ¿no? Porque todavía nos ven como personas enfermas, ¿no? Si bien es cierto, esta pandemia la ataca a todos, y dentro de nuestra población también, bueno, hay personas que pueden ser por otras enfermedades, no por la discapacidad, sino por otras enfermedades que tengan, pueden ser afectadas, pero no necesariamente cogerse de eso, para que en muchas instituciones, pues, no lo han visto un tema para que no contratar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema de la pandemia, los que más sufren son las personas con discapacidad. Si antes ha sido difícil, hoy es más. Ciertamente. Nosotros damos testimonio de ello, porque además lo tenemos registrado varias entrevistas, hemos cubierto eventos, hemos visitado a las empresas donde daban empleo, ojalá que sigan dando a las personas con discapacidad, hemos llevado al programa, de manera que somos testigos de ese trabajo fuerte que desempeñaste con todo tu equipo, y con resultados muy positivos. Y yo creo que, digo a todos los que están en el Estado, es hora de, más allá de liarnos en qué dice la norma, es qué hacemos en la práctica por tener un país solidario, inclusivo, humano, que eso es lo más importante. Y tener en cuenta siempre esto, que ningún ser humano, mientras estamos con vida, estamos salvos de tener cualquier discapacidad. O sea, yo conozco personas que de repente el fin de semana estaban jugando un partido de fútbol y el día lunes estaba sin una pierna por un accidente. Entonces, o sea, nadie estamos libres. Es más, no deseo, obviamente, nos cuidamos, le pedimos a Dios que nos ayude, pero no estamos libres. Por lo tanto, tenemos que ser seres humanos. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser solidarios, una vez más. Importante el trabajo que se ha hecho y que está haciendo, indudablemente. La ingeniera Mónica no ha dejado de seguir trabajando, ella sigue estando o no en Conadis, ahora en otras actividades, pero ella sigue con su lucha y lo he conocido en esa misma línea. Y estoy seguro, ingeniera Mónica, que vienen tiempos de retos mayores para seguir ayudando en la inclusión a nuestra sociedad peruana. Eso tengo la plena convicción, ¿no? Me gustaría que el ingeniero Ronald nos dé un mensaje final, un mensaje de reflexión. No sé si le mandas un mensaje de texto para que él haga llegar un mensaje de reflexión, de retos, de aliento, para seguir adelante en una tarea inclusiva. Persone incapaci di autonomizzazione significa incapaci. Autorità, vero, per favore, consciente, no, apoio, la famiglia, mutuo, persone incapaci, forte, mutuo, apoio, tutto, per favore, vero. Atienda que necesita la persona con discapacidad y la prensa,
por favor, no perdone, trabajo, no perco mi capacidad, por favor, no, toca, no, por favor, aprecia, abierto, perdiendo, por favor, no perdone, para perco mi capacidad, trabajo, como no quiero, por favor, abierto, aprende, preuberde, no quiero. Tapi yang lain tak preparando. Por favor, no, tacha, no, porque si tacha, aparte con este parte, mano, aparte, pero todo modifica, ma ahora, no, anula, por favor, perdente, correcina, ahora tú, no, que pino, ahora, por favor, mamá, perdón, para peoría, perdón con mi capaz, mi fiorante. Trabe, a tu canto, la, mi fiorante. Por favor, no, perdón con mi capaz, a familia, apoyo, perdón con mi capaz. Ahora, Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias por su participación, por su tiempo valioso. Bueno, vamos cerrando el programa. Ingeniera Mónica, esta noche, desde luego, siempre dejando una reflexión a la población y, desde luego, con la decisión firme de seguir contribuyendo a la inclusión en nuestro país y, pues, diciéndole a los congresistas que hay tantos temas por trabajar, por hacer realmente que ayude al desarrollo del país, entrampándose en temas que ya existen y que pueden simplemente mejorarse. Finalmente, ingeniera. Bueno, agradecerle por esta participación, porque realmente son estos medios, esta forma de hacer llegar a la sociedad, de decirle que existimos, que somos grupos con discapacidad, pero con muchas capacidades, personas que tenemos todas las necesidades también de poder participar en esta sociedad que es nuestra también, y que bueno, todos en nuestros espacios tenemos esa oportunidad de incluir, de trabajar con las personas con discapacidad, tanto el sector público, privado, y bueno, sí, a los congresos exhortarlos de que aparte una ley no se cambia así nada más, hay que convocar a las organizaciones, preguntar, ¿no? Hay un artículo 14 de nuestra ley en la cual llama a la participación, que más que los grupos que saben, que conocen qué es lo que necesitan, y bueno, hay otras formas, si quieren ayudar, es el cumplimiento de la ley, ¿no? La ley no se va a dar cualquiera que se cambie, pero sobre todo que se cumpla, ¿no? Entonces, yo sí pienso de que en ese ámbito la mejor apoyo es que ellos desde sus espacios ayuden a que se cumpla la ley y, bueno, exhortar a toda la sociedad que no nos vean como personas, no sé, diferentes, distintas. Somos personas con discapacidad, pero que tenemos todas las capacidades, repito, para poder desarrollar cualquier actividad, y esa participación es la que se quiere para que podamos empoderarnos y poder tener también una vida participativa, activa, y todos, ¿no? Todos en general, lo que nosotros hagamos por nuestra sociedad realmente va a repercutir en todo. Lamentablemente la discapacidad está ahí, nadie está excepto de tenerla, y tenemos que trabajar para eso, para que realmente sea una sociedad inclusiva en todo. Agradezco estos espacios que ayudan, que nos damos cuenta que, si bien es cierto, puede ser difícil la comunicación, pero si todos nos uniéramos, pues sería distinto. Y agradezco mucho al señor Rómulo. Yo sé que vamos siempre a emprender y a trabajar muchas cosas. Le agradezco porque siempre ha participado con nosotros, con los grupos, con confederaciones grandes. Usted ha participado, nos ha ayudado
a difundir, a que se vea el trabajo de todas las personas con discapacidad y sobre todo también hacer un llamado a las familias, que es muy importante también ese apoyo, esa aceptación que den a sus hijos, a las personas con discapacidad, y también no a la sobreprotección, por eso tampoco, ¿no? Son extremos, pero si no está la familia, como ese vínculo tan grande como debe ser, pues muchos también de nuestros hermanos y hermanas con discapacidad no podrán participar en la sociedad, ¿no? Y al Estado que desde todos sus ámbitos, desde todas sus instancias, y que sí se puede, que realmente se hagan pues políticas públicas inclusivas para toda la población. Nuevamente, mil gracias por estos espacios y estamos trabajando por nuestros hermanos y hermanas con discapacidad. Gracias, señor Romo. Muy bien, ingeniera Mónica Honores. Esto es simplemente la continuación. Vamos a asegurar que vamos a tener otros programas y vamos a seguir trayendo justamente a personas con discapacidad, pero mostrando capacidad. Yo valoro muchísimo al presidente de la asociación que obviamente nos hizo llegar rápidamente su punto de vista, su presentación, pero aprecio el coraje, la tenacidad con la que menciona el ingeniero Ronald, con la academia y con su enfoque de inclusión, y sobre todo con esa actitud pronta de estar donde realmente lo convocamos.